Una parábola viene en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, del 9 al 18. Es la parábola de los labradores malvados, en donde se refleja el rechazo que hay hacia el mensaje de Dios, en donde se refleja cómo la maldad del hombre hacia lo bueno, ¿verdad?, hace que el hombre en su corazón, que está, vamos a decir que amargado, que está lleno de cosas negativas, piense que haciendo un mal su vida va a cambiar. ¿Y cuál es el rechazo más profundo que el hombre tiene? Es contra Dios. A la gente le puedes hablar de lo que quieras y lo va a aceptar, pero empiezas a hablar a Dios y los que dicen creer en Dios son los primeros que te atacan, ¿verdad? Yo les he comentado que las gentes de otras religiones no tenemos por qué verlas como enemigos, sino como necesitados, ¿verdad?, que necesitan que se les siembre la semilla del Evangelio para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres, ¿verdad? Porque a veces hacemos comentarios o hacemos distinciones en que si eres católico, que si eres adventista, que si eres testigo de Jehová, ¿verdad?, y los vemos como contrarios, pero realmente son víctimas del engaño, ¿verdad? Toda religión que sale del corazón del hombre termina siendo un engaño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de los tesoros del corazón habla la gente, ¿verdad? Y las religiones salen del corazón del hombre, no salen del corazón de Dios. Por eso vemos que hay religiones que creen que asesinando en el nombre de Dios se van a ir al cielo, o pagando sacrificios o pagando deudas, Dios los va a perdonar, ¿sí? O simplemente el decir no creo en Dios, pues eso tampoco lo salva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él ha sido desde el principio y lo será hasta el final, ¿verdad? Y el hombre en su propia vanagloria siempre ha atacado las cosas de Dios. Desde el tiempo de Adán y Eva, ¿verdad?, todo lo que ha sido relacionado con Dios, el hombre lo ataca. Y vemos también que los que estamos involucrados en cuestiones del reino de Dios, pues sufrimos ataques, ¿sí o no? Así es. Menosprecios, críticas, señalamientos, separaciones, a veces violencia física, ¿verdad?, por el hecho de que tenemos a Dios en el corazón, ¿verdad? Pero el demonio, dice la Biblia, que el príncipe de este mundo ha enceguecido, ¿verdad?, ha entenebrecido la mente del hombre, ¿verdad?, para rechazar todo lo que se relaciona con Dios y su culto. Así es. Nosotros debemos de entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que todo lo que se opone en lo espiritual a Dios. Pero tenemos una gran ventaja, que el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿sí?, y no nos pueden derrotar. ¿Dónde nos ataca el demonio a los cristianos para que seamos inútiles? En nuestras emociones. Anteponemos lo nuestro a Dios, ¿verdad? Mi trabajo, mi escuela, mis hijos, mis nietos, mi. Y queremos que Dios nos bendiga. Entonces nos volvemos igual que los que están rechazando a Dios. Pero cuando a Dios le entregamos todo, Dios arregla y compone todas las cosas. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia, lo leímos ahorita en el Salmo 136, ¿verdad? Entonces, ¿en qué vamos a confiar nuestras actividades para el propio reino de Dios? En su misericordia, en su poder, ¿verdad? Por eso vamos a leer esta historia, ¿verdad? Lucas 20,
versos del 9 al 18. Así dice la santa palabra del Señor. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios los libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues? Es lo que está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí vemos cómo la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad?, entre Satanás y el reino de Dios, entre el mundo y la iglesia, es manifiesta, ¿verdad? La viña representa el mundo, ¿sí?, donde vivimos. ¿Quién creó el mundo? Dios mismo, ¿sí? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice que a lo suyo vino, ¿sí?, hablando de la tierra, de la creación, dice: y los suyos, el ser humano, no lo recibieron. Y nos habla aquí, dice, que Dios se ausentó, ¿sí?, por un tiempo, para que el hombre, ¿verdad?, entendiera, ¿verdad?, que todo lo que existe no es por causa del hombre, sino que hay una voluntad, ¿verdad? Pero el hombre, en lugar de voltear a Dios, volteó a sí mismo, ¿sí?, volteó a sí mismo. Si nosotros vemos el periodo de los reyes de Israel, a excepción de uno, todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y cada uno que seguía al otro iba empeorando, ¿verdad? Pero en ese tiempo Dios estableció profetas, ¿verdad? Y dice: a su tiempo envió un siervo al mundo, a los labradores. ¿Y qué le hicieron? Lo golpearon, ¿verdad? Fíjense, todos los profetas siempre han tenido esa agresividad que el mundo tiene contra ellos, ¿sí? Por eso cuando alguien se te presenta y te diga que es profeta, dile: ¿cuántas veces te han golpeado? Porque es un requisito, ¿sí? Entonces, si no te han metido en la cárcel y no te han golpeado, no eres profeta. Hablas palabras del mundo. Entonces dice que cuando envió a sus profetas, los empezaron a golpear, ¿sí?, y los sacaron, ¿sí?, no hicieron caso más bien de la comisión que Dios les estaba dando, ¿sí?, y no veían frutos, ¿sí? Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, casi ninguno de los profetas, si no es que ninguno, logró convencer al pueblo de cambiar. Casi ninguno. Al menos yo no me acuerdo de alguno, a lo mejor por ahí alguno. Pero eran metidos a la cárcel, eran golpeados, eran amenazados y los echaron fuera de los reinos, ¿verdad? Eran perseguidos. ¿Por qué? Porque hablaban el mensaje de Dios, ¿verdad? Y dice: volvió a enviar a otro siervo, mas a este también, golpeado y afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Aquí ya no nomás fue la
acción física, sino ya también el menosprecio, ¿sí? Ahora, aquí cuando habla la palabra de Dios, que son los siervos de Dios, somos todos los creyentes, todos los que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque finalmente el mundo fue creado por Dios, que fue robado por Satanás, esa es otra cosa, ¿verdad? Por eso dijo Jesucristo: yo he venido a recuperar lo que ha sido robado. ¿Y qué ha sido robado? La humanidad, el mundo, ¿verdad? Y dice que a este lo golpearon y lo afrentaron y lo enviaron con las manos vacías, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo siempre hay alguien dispuesto a ir y llevar la palabra de Dios. El segundo siervo vio que al primero lo golpearon, ¿verdad? Podía haber dicho: no, pues yo no voy, a ver cómo les va, ¿no? Y sin embargo obedeció a la voz de Dios y fue nuevamente a llevar el mensaje y sufrió lo mismo, pero ahora se empezaron a burlar de él. No nomás lo golpearon, ¿eh? Cuando un creyente pasa por una situación difícil, ¿qué es lo primero que dice la gente no creyente? ¿Dónde está tu Dios? No que Dios está contigo, no que te va a ayudar, no que esto, ¿verdad? Y se empiezan a burlar de tu situación. Cuando que dices: bueno, espérame, Dios da, Dios quita, alabado sea el Señor. Mi Dios me puede librar de los leones y del horno de fuego, pero si no lo hace así, alabado sea el Señor. Es la parte que no entiende, ¿no? Es como cuando, por lo que platicábamos el jueves, ¿verdad? Que pasan las tragedias y dicen: ¿y dónde estaba Dios? Pues ahí estaba, pero el mal no lo causó Dios, lo causó el hombre, ¿verdad? Dios te decía: no vayas, no lo hagas, no tomes, no, pero ahí está. Entonces el hombre pidió tener libre albedrío para provocar su propio mal, ¿sí o no? El libre albedrío lo único que hizo en el hombre es hacerlo necio, porque se hizo necio en su propia opinión, se hizo sabio en su propia opinión, ¿verdad? ¿Y qué dice uno de los salmos? Dice el necio: no hay Dios. Ese es el libre albedrío, para eso lo usaron los seres humanos, hasta que conocemos a Cristo y decimos: no se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Entonces ya no es mi libre albedrío, ahora es el albedrío de Dios, ¿verdad? Entonces fíjense cómo los siervos que Dios mandaba iban por obediencia, ¿verdad? Y dice: volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este lo echaron fuera herido. Entonces el tercer siervo ya había visto cómo le había ido a los dos anteriores. ¿Y qué hizo? Obedeció. ¿Fue a un lugar diferente? No. Fue al mismo y con los mismos malandrines, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento Dios iba a actuar. Es obediencia y perseverancia en lo que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad? ¿Asumió el riesgo? Sí. ¿Cómo identificamos aquí el carácter de los siervos? ¿Eran valientes? Sí. ¿Tenían confianza en Dios? Sí, ¿verdad? ¿Sabían a lo que se iban a exponer? Sí. Ese es el carácter que debe identificarnos en las iglesias. Es el carácter que nos debe identificar para nosotros poder cumplir las comisiones que Dios nos da. El tercero, bueno, desde el segundo y el tercer siervo hubieran podido haber dicho: no, pues estoy muy ocupado, ¿no? Pues que no ves cómo les va. Mejor hay que pensar otra cosa, ¿no? Mejor suspendemos esto. Y sin embargo decían: no, alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Y asumimos el riesgo, asumimos también el compromiso.
compromiso. Y cuando asumimos el compromiso, asumimos una responsabilidad con Dios que tenemos que cumplir. Pero si no tenemos nosotros responsabilidad ni en nuestra propia vida, ¿cómo podemos decir que somos comprometidos con Dios? ¿Cómo podemos decir que Dios puede confiar en nosotros si la gente no confía en nosotros? Lo que también habíamos estudiado, ¿no sé? El hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Es inconstante en sus caminos, ¿verdad? Lo que también hemos comentado de los cristianos luces de bengala, ¿no? Oyen el mensaje, sí, pero ya cuando van llegando, ya está acabando la polvorita, ya salieron quemados, se acabó, ¿verdad? O los cristianos ahora sí, ¿no? Que cada 8 días, ahora sí vamos a hacer esto, y ahora sí voy a leer, y ahora sí voy a llevar mi devocional, ahora sí voy a evangelizar, y cada 8 días son los ahora sí, ¿no? Ahora sí voy a cambiar. No hay compromiso, no hay responsabilidad, no hay frutos. ¿Cuándo va a crecer alguien así? No se puede, ¿verdad? Y sin embargo estos 3 siervos dijeron, no importa, yo voy. ¿Por qué? Porque sabían que por algo Dios los había escogido. Dice la Biblia, ¿verdad?, que muchos son los llamados, pero pocos los fieles, pocos los escogidos, ¿verdad? Pocos son los que se comprometen realmente, ¿verdad?, a cumplir algo, ¿verdad? Dice en el verso 13, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Cuando Dios vio que lo de los profetas no funcionó, dejó más de 400 años de tener relación con el ser humano. No había profecía, no había visiones, no había sueño, no hablaba por los sacerdotes, nada. Pero Dios mismo comprendió, no puedo dejar la viña abandonada. ¿Y qué dijo? Si no funcionó con los profetas, voy a mandar a mí. Y mandó a Jesucristo. Lo que no lograron aquellos que fueron obedientes a Dios y que Dios vio cómo los trató el mundo, ¿sí?, dijo, voy a mandar a mi hijo. Pero fíjense algo muy interesante. Dice, quizás, si lo ven a él, le tendrán respeto. ¿Se le tiene respeto a Dios, a Jesucristo ahorita? ¿Ha cambiado en algo la mente humana desde aquel tiempo acá? No, ¿verdad? Han menospreciado tanto a Jesucristo que lo han querido poner bajo las órdenes de hombres y mujeres imaginarios o de hombres y mujeres pecadores. ¿Verdad? Y aquí hay algo muy interesante. Si ustedes leen o investigan la vida de algunos hombres y mujeres reales, no de los que se le aparecen a los niños en las cuevas, sino hombres y mujeres reales que santificaron, se van a dar cuenta que eran hombres y mujeres bien metidos con Dios, pero que el hombre los dignificó. Ellos no se dignificaron, ¿sí? Ustedes ven a Teresa de la Cruz, a Agustín de Hipona, a un montón de hombres y mujeres santos, en la palabra santa según la Biblia, ¿sí?, y verán que eran hombres comprometidos con Dios. Así es. Pero que les sacaron provecho y los empezaron a hacer que los adoraran, pero lo que ellos hacían no era para adorar, para que los adoraran, sino para adorar a Dios. ¿Sí? Después, como eso no era suficiente, pues empezaron a inventar apariciones. Gente que no existe, ¿no? Pero pues que como el hombre tiene necesidad de creer algo
que no lo condene, porque todos esos santos y vírgenes son permisivos, ¿verdad? No condenan a nadie, ¿sí? Pues empiezan a inventar un montón de cosas, pero no son de los enviados de Dios, no son gente, no son reales. Por ejemplo, Jesucristo, cuando resucitó, ¿verdad? Dice la Biblia que Él se presentó en el aposento alto donde estaban los discípulos y las mujeres que lo seguían, y comió y bebió, ¿sí? No era una aparición, dijo, agárrenme, tóquenme, soy yo, metan los dedos acá, miren acá. No era algo ficticio, no era algo imaginario, era un ser real, de carne y hueso, ¿verdad? Cuando se les aparece a Pedro y a los pescadores a la orilla del lago, ¿verdad?, que les dijo, traigan los peces y vamos a comer, dice que les dio a comer el pescado, el pan y la miel. ¿Por qué? Porque era un ser real, ¿sí? Era carne y hueso, en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Él no tenía necesidad de aparecerse como a veces las religiones crean mitos y leyendas. Pero dice, ¿verdad? Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Y tristemente no se respeta al Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí tienen las faramayas que hacen en Iztapalapa, lo que hacen en Tasco, lo que hacen en Sevilla, ¿verdad? Que crucifican a no sé qué clase de gente sea, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso es agradable a Dios? Si Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Dios mismo decía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sus ofrendas y sus sacrificios me tienen harto. Dice, ya ni sus oraciones voy a oír, ¿verdad? Porque con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Fíjense qué terrible, ¿sí? Es como si estuviéramos viendo la Biblia viviéndose en estos tiempos, ¿verdad? Y dice, mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Aquí hay un consejo, un grupo, un concilio que hay entre los hacedores de maldad. Se ponen de acuerdo, ¿sí?, para actuar en contra del Hijo de Dios. Y en todo concilio siempre debe haber un líder, ¿sí o no? ¿Quién estaba liderando este concilio en contra de Dios? El mismo Satanás. ¿Por qué? Porque es el que estaba aconsejando a la gente orar en contra del Hijo de Dios, ¿sí? Cuando Jesucristo discute con los fariseos, ¿verdad?, les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. A los religiosos, a los que decían ser portadores de la palabra de Dios, le dicen, ¿por qué dices eso? Porque ustedes hacen lo que su padre, el diablo, les dice que hagan. Si ustedes analizan esa porción y la comparan con esto, vemos, ¿verdad?, cómo la religiosidad, la ciencia, el humanismo se ponen en conjunto para meter cosas en la mente de la gente y ponerlos en contra del Dios verdadero. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ese es el concilio, ese es el grupo de labradores que se ponen de acuerdo y dicen, hay que matarlo, estorba. Estorba, ¿sí? ¿Cuántos años hay que han querido destruir la Biblia? ¿Y saben qué? Cada día aparecen más Biblias y llega a más lugares.
¿Cuántos años han querido desmentir o mitificar la vida de Jesucristo? Y cada día hay más cristianos. ¿Sí o no? Hablaban hace poco en el internet diciendo, por ejemplo, que partiendo desde David, el rey David, que nunca había existido porque no había pruebas fidedignas de la existencia del rey David. Y de repente en una excavación encontraron una estela dedicada al rey David y una moneda, ¿sí?, con la efigie de David. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían, si David no existió, Cristo no existió. ¿Sí? Entonces fíjense cómo Dios les dice, a ver, ¿no entienden? Y si quieren pruebas, quizás, ¿verdad?, les manda la estela esa, el muro, ¿verdad?, grabada con una batalla del rey David, y luego les manda una moneda, ¿no? Y luego dice, no, pues lo de Sodoma y Gomorra pues fue también mítico y eso no puede ser. Y de repente descubren, ¿verdad?, una ciudad devastada por el fuego, pero de donde el fuego empezó de arriba para abajo. Dice, bueno, pues ahora explíquenme eso. Y le hicieron pruebas con carbono 14 y resultó que tenían, ¿verdad?, todavía desechos de azufre, ¿sí?, y de un material que era altamente combustible. Entonces, Dios siempre está probando su palabra. La está comprobando, la está corroborando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre más el hombre se niega a aceptar a Jesucristo, Cristo más se revela. Más se revela. Entonces, nosotros debemos de pensar esto. Tenemos la gran comisión de evangelizar, ¿para qué? Para revelar la existencia de Cristo a los no creyentes, a los que están engañados por una falsa creencia, una falsa filosofía, ¿verdad? Si a nosotros nos fue revelado por medio de la palabra de Dios y por el medio del don de la fe, sabemos que lo que Dios nos dice es real y tenemos que llevarlo, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que la fe no es humana, la fe es un don recibido y no cualquiera tiene fe, porque hay quien confunde esperanza con fe, ¿verdad? Y dices, no, yo tengo fe, ¿sí?, en lo imposible, en lo que no se ve, ¿sí? Mi fe es la que llama las cosas que son, ¿sí?, que no son como si fueran, ¿verdad? Para mí lo inexistente ya existe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevar, el mensaje de consuelo, el mensaje de vida, ¿sí?, como dice la Biblia, de esperanza viva, ¿verdad?, al que está necesitado. ¿De qué nos sirve conocer la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve escuchar sermones y estudios si no lo comemos y ahí se queda? No lo compartimos con nadie, ¿verdad? Entonces, dice que el verdadero afán del mundo es querer dominar la mente de la humanidad y sacarle a Dios de su corazón, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que cuando venga el espíritu del anticristo, que ya está aquí, ¿verdad? Desde Adán ya estaba el espíritu del anticristo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a juntar a la humanidad para adorar a una trinidad demoníaca, ¿verdad? Va a copiar lo que Dios hace para desviar la atención, desviar la fe hacia ellos. Y va a haber prosperidad, y va a haber paz, y va a haber felicidad, y va a estar la república amorosa, y va a haber un montón de cosas, ¿verdad? Ya tenemos nuestro anticristo de presidente. Entonces, el anticristo vemos que es un sistema
espiritual no es una sola persona, ¿no? Desde Adán existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es todo lo que se antepone, todo lo que está en contra de Cristo. Por eso dice anti, contra Cristo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que lo que quieren es sacar a Dios de la mente y el corazón humano para quedarse con todo. Por eso cada día, ¿verdad?, nacen nuevas sectas, nuevas religiones, nuevas filosofías y un montón de cosas, porque el hombre tiene necesidad de creer. El hombre tiene necesidad de creer. Pero si tú no hablas, el demonio sí habla y empieza a jalar gente, ¿verdad? Ayer estaba viendo una noticia, ¿verdad? En el año pasado, en el 2017, se crearon 22,000 nuevos santos y vírgenes. Nada más en el 2017. Y ahorita ya hay más de 10,000 nuevos prospectos que el Vaticano está estudiando para que nazcan nuevos santos y nuevas vírgenes. Entonces imagínense, ¿verdad? Dentro de 10 años, ¿cuántos habrá? Ya no van a saber el calendario. Pues no, por eso ahora van a poner de a 10 por día, ¿no? De a 100 por día, o no sé, ¿verdad? Y fíjense otra cosa, ayer precisamente pasaron que en varios lugares del mundo se están volviendo a aparecer las vírgenes. Las mismas que ya estaban, pero se están volviendo a aparecer. ¿Para qué? Para que, exactamente, están reclamando sus territorios para esclavizar aún los que no creían en ellos. Eso es totalmente demoníaco, diabólico, ¿eh? ¿Quién es el dueño de todo? En ese lugar, pues es Satanás. Pero ¿quién creó todo? Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Dice, y por su palabra se sustentó toda la creación de Jesucristo. ¿Sí? Él no tiene que andarse apareciendo. ¿Por qué? Porque es el dueño de todo. Él se manifiesta en todo. En la luz, en el aire, en los colores, en las plantas, en los animales, en los muebles, en la comida. Ahí está Dios. ¿Por qué? Porque todo ha sido creado por Él. Pero ¿qué está sucediendo? Lo que estamos leyendo aquí dice, hay que matar al Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros nos quedemos con el control de todo. Porque la Biblia dice que los creyentes somos un ejército, ¿verdad? Un profeta dijo, escuché la voz de Dios que me dijo, sopla sobre estos huesos secos para que se levanten y tengan vida y se forme un gran ejército. ¿Y saben que esos huesos secos es la iglesia? Y el soplo es el Espíritu Santo. Tenemos que ser nuevos, ¿sí? Nuevos creyentes, llenos de fe, llenos de poder, llenos de amor a Cristo, ¿sí? Para que lo que ya estaba muerto en nosotros ahora tenga vida y podamos llevar vida a los demás, ¿sí? Tenemos que levantar un ejército nuevo. Y así como Cristo fue levantado de los muertos, así la iglesia va a ser levantada de entre los muertos. Pero ¿saben qué? Que no todos se van a levantar. No todos se van a levantar. Y dice en el verso 15, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué le hicieron a Jesucristo? Y se lo sacaron del mundo, ¿verdad? Del mundo de los vivos. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Pero cuando Él resucita, ¿sí? Resucita ya no como habitante de este mundo, sino ya viene con un cuerpo glorificado. Él ya viene ahora sí deidificado por Dios mismo, ¿verdad? Para que les demuestre que digan, ¿sabes qué? Ni la muerte nos puede contener. No porque me hayan asesinado, se acabó mi labor, ¿sí? Gamaliel le dijo a los fariseos,
cuando estaban queriendo asesinar a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y les dijo, a ver, hermanos, en un tiempo se levantó Teudas y jaló 400 gentes y lo mataron y se acabó el movimiento. En otro tiempo se levantó Judas y se levantó un montón de gente con él y lo mataron y se acabó el movimiento. Pero ¿cómo saben si con ellos están luchando contra Dios? A Dios no lo van a poder vencer. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros no debemos de temerle a la derrota, sino ver la victoria en fe. Ver la victoria en fe. ¿Sí? Yo hace unos días, ¿verdad?, estaba orando, me recordó algo el Señor que me dijo un pastor: cuando veas tu congregación no veas las sillas vacías, ve las que están llenas. Dice, no veas con ojos de iglesia, sino con ojos de reino. Dice, en donde no veas lo que falta, sino lo que ya hay y que se reproduzca. ¿Sí? Dice, porque si te enfocas en lo que no existe, ¿qué vas a hacer? Pues no existe, ¿no? Pero si te enfocas en lo que hay, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a trabajar, lo vas a hacer crecer, ¿verdad? Es como los muchachos, ¿verdad?, que están estudiando. Pues hoy me fue mal. Pues sí, pero no te atores ahí. Piensa que te resbalaste del primer escalón, pero tienes que seguir subiendo. No te vas a quedar ahí, ¿verdad? Sino tienes que seguir subiendo, ¿verdad? Si en esto fallé, es para que aprenda. Ahora no voy a hacer lo mismo, sino voy a seguir hacia adelante. Esa es la mentalidad de victorioso, ¿verdad? Háganle como en las películas de Rocky, ¿no? Entre más se lo sonajeaban, más se levantaba, ¿no? Hasta que ganó, ¿verdad? Si ustedes se ponen a analizar algunas películas que han habido así, tienen un gran mensaje que dice: nunca te rindas, ¿sí? Aunque tu adversario te tumbe, te patee, te escupe, te dé de cubetazos, no se ha acabado la pelea. Basta. La derrota la tenemos aquí y aquí. ¿Por qué? Porque si tuviéramos a Cristo, no nos preocuparía. Diríamos, me levanto y sigo adelante, ¿verdad? Y dice, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. ¿Qué nos dice Juan 3, 17 al 19? Dice, y esta es la condenación, que los que no creen en mi Hijo ya están condenados. ¿Qué quiere decir? Están fuera del reino. Están fuera del reino, ¿sí? Entonces, debemos entender nosotros, ¿verdad?, que la peor destrucción que puede venir de Dios hacia el ser humano es dejarlo fuera del reino de Dios y entregarlo a Satanás. Esa es la ira de Dios más grande, ¿sí? Es un castigo, ¿no? Es un precio. Es el precio de la necedad. Es el precio de la rebelión. Es el precio de la hipocresía. Es el precio de la religiosidad. Tu propia condenación. ¿Dios te condenó? Dice la Biblia que no. La condenación la generamos nosotros mismos. Cuando tú haces lo malo y quieres engañar a la gente, lo puedes lograr, ¿sí o no? Pero el que te está calificando dice, a mí no me engañas, ¿sí? Yo no me fío de nadie porque conozco el corazón de los hombres. A mí eso me impactó mucho. ¿Saben a qué se refería Jesucristo en esa oración? En la hipocresía del ser humano. Que por fuera somos más santos que nada, pero por dentro sepulcros blanqueados con inmundicias terribles adentro, ¿verdad? Por eso aquí dice que el Señor dice vendrá y va a destruir a esos labradores
poner otros leales. ¿Quiénes son? Los verdaderos creyentes. Algo que también a mí me ha impactado mucho, y eso lo estuvimos comentando y estudiando varios pastores allá en Matehuala, que en las iglesias no todos se van a ir con el Señor. No todos. Siempre son pocos. ¿Por qué? Porque la fidelidad no se da a todos, sino a unos pocos. La honestidad no es de todos, es a unos pocos. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué debemos de preocuparnos? Porque esos pocos se hagan muchos, aunque sabemos que van a ser muchos los que se van a ir en condenación. Y es bien triste pensar que entre esos muchos hay mucha gente de nuestra familia. Hijos, padres, yernos, nietos, nueras, se van a ir al infierno. Hagas lo que hagas, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque si no dejaron que la semilla que les plantaste germinara, se van a ir a la condenación eterna. Y otros que creyeron que porque venían a la iglesia, que porque diezmaban, que porque hacían eso, pero su corazón estaba lejos de Dios, tampoco entrarán al reino de los cielos. Pero qué hermoso cuando tú digas, gané un alma para el Señor, ¿sí? Y es fiel, ha transformado su vida, ahora tiene un testimonio de vida, no un testimonio de muerte, ¿verdad? Y dices, yo, ¿sí?, cumplí con lo que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque la viña no es mía, yo nomás soy un siervo, ¿verdad? Todos somos un siervo del Señor, pero estamos trabajando con las semillitas que cada uno tenemos que ir cuidando, que son almas para el Señor. Y también algo que a mí el Señor me reveló hace tiempo: no debemos ver a la gente en función de persona, sino de almas. ¿Sí? ¿Cuántas almas has ganado para el Señor? Es diferente que cuántas gentes has metido a la iglesia. Esa es una gran diferencia. Las iglesias van a estar llenas de gentes, ¿sí? Pero ¿cuántas almas de esas irán al cielo? Por culpa de las falsas doctrinas, de las enseñanzas mentirosas, de las cosas convenencieras que se están manejando últimamente, ¿sí? Dice, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, ¿sí? Otra vez hablando de Dios que resuelva mi vida, ¿sí? Dios me libre, ¿no? Espérame, Dios te quiere librar, pero tú no te dejas. Tú no dejas actuar a Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te va a librar de algo que eres merecedor? Porque en las leyes del reino hay una ley muy importante que es el de la siembra y la cosecha, ¿sí o no? Si estás sembrando maldad, ¿qué vas a cosechar? Maldad. Dios no te va a librar de la maldad que tú estás sembrando. Te va a librar de que ya no lo hagas y te puede perdonar. Pero si no, eres responsable de tus propios actos, ¿verdad? Y luego no digas, si Dios no hubiera querido, pues Él no quería. Entonces el que te metiste en eso, ¿verdad? Y fíjense aquí, dijeron, Dios nos libre. Dice, pero Él mirándolos, ¿sí?, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Verdad? ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Esto qué significa? Dice, todo aquel que cayere sobre la piedra, es decir, aquel que la quiera romper, aquel que la quiera destruir, aquel que la quiera desmenuzar,
se va a destruir el sol. Habla de argumentos, ¿sí? Si ustedes se ponen a platicar con un no creyente, llega un momento en que sus argumentos se le acaban, ¿sí? ¿Y qué acaban diciendo? No, contigo no se puede hablar. Y dices, no, pues yo todavía tengo para seguirle. ¿Sí? A ti ya se te acabó la pila, ¿no? Entonces dice, el que quiera destruir la piedra va a acabar siendo destruido. ¿Ah? Y luego viene el otro grupo. Dice, pero al que le caiga la piedra lo va a destruir. ¿Sí? Habla también de los religiosos. ¿Sí? ¿Qué es lo que condena al hombre? La palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que te revela realmente cómo eres? La palabra de Dios. ¿Por qué la gente tiene miedo a leer la Biblia? Porque le va a caer la piedra encima. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, unos son los que atacan la piedra y otros son los que se andan escondiendo de la piedra. ¿Sí? Pero finalmente, Cristo ahí está en todo. Cristo está ahí en todo. Y es donde nosotros debemos entender, dentro de ese todo estamos nosotros. ¿Qué quiero ser? ¿Una gente que fue destruida por la piedra o quiero fundamentar mi vida en la piedra, en la roca? Cuando tú estás bien fundamentado, eres arrebatado de las garras del demonio. Si estás viviendo haciendo cosas negativas, Dios te va a decir, hey, estás mal, a mí no me puedes engañar. ¿Sí? Tienes que cerrar esto, tienes que dejar de hacer esto. Te está cayendo en la piedra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú la tienes, tú la conoces, ¿verdad? Entonces, el creyente siempre debe de saber que, como dice el Salmo 139, en ningún lugar te puedes esconder. Y eso nos lo deberíamos de repetir todos los días. Todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que sientes, todo lo que es tu vida, Dios lo está viendo. Ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Verdad? Ahora que viene la conmemoración que pues cada año hacen de la Semana Santa, ¿verdad? Que pues ni es semana ni es santa, ¿verdad? Porque no, pues no es semana porque sería de sábado a sábado, ¿no? Ah, sí. Y pues nomás son que miércoles, jueves y viernes, pues no es semana. Ni es santa, ¿por qué? Porque no está dedicada a Dios. De hecho, hay algunos anuncios en los periódicos de antros, ¿eh? Dicen, vengan a festejar Semana Santa en un antro. De esas promociones, ¿no? De que por cada botella te regalan 5 borrachas, ¿no? Sí, pues no pueden así, ¿no? Cada 5 damas les regalan una botella, pues mejor voy al revés, ¿no? Pues compro la botella y me llevo 5 borrachas. La cosa me mantiene. Entonces, fíjense cómo el hombre se ha querido aprovechar de Dios para su propia, ¿sí?, conveniencia. Pero no les hables de Dios, ¿verdad? No les hables de Dios. Decía también un amigo, creo que sí les he platicado, ¿no? Que él es ateo, agnóstico, masón. Y hemos platicado de algunas cosas, ¿no? Y como les digo, cuando tú les das el argumento bíblico, llega un momento en que ellos, su argumento intelectual se acaba, ¿no? Se termina. Inclusive con los propios religiosos, ¿verdad? El día que ojalá tuvieran la oportunidad de hablar con un sacerdote, un seminarista, pónganse a espadear con la Biblia. Verán que se van a cortar las manos ellos solos. No saben.
Hace años estábamos en una casita ahí también a 2 calles de Iturrigaray, y llegó una señora con un joven, más o menos como la edad de Dan, y no me acuerdo sobre qué prediqué, la verdad no me acuerdo. Y el muchacho estaba muy atento y estaba tomando notas y llevaba una Biblia latinoamericana, una católica, ¿no? Pero yo lo veía que estaba haciendo. Y a la hora que acabó el servicio me dice la señora, oiga, mi sobrino quiere platicar con usted. Sí, ¿cómo no? Nos metimos a una oficinita y me dice, yo estudio en el seminario salesiano para sacerdote, dice, y lo que usted hoy habló, dice, a mí nunca me lo habían dicho mis mentores en el seminario. Dice, tomé nota. Dice, ¿usted en qué seminario estudió? Y yo, pues en ninguno. Es por revelación de Dios. Y le digo, y te voy a dar un consejo. No les preguntes porque te van a correr. Así que ¿dónde te andas metiendo? O dicho y hecho. Después nos enteramos que fue y cuestionó a los maestros y le dijeron que ¿dónde se andaba metiendo? Que por qué andaba metiendo las manos en la Biblia si la Biblia no es para cualquier persona. Y salió del seminario. ¿Dónde fue a dar? ¿Quién sabe? Porque ni lo conocemos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el argumento del hombre quiere enfrentarse al argumento de Dios? La piedra lo va a desmenuzar. Lo va a desmenuzar. Entonces, cuando tú compartes la Biblia, cuando tú hablas del Evangelio, debes de llevar la plena certeza de que Dios es el que te está usando. No eres tú el que va a usar a Dios para convencer, ¿no? ¿Sí? Tú eres la boca de Dios, para que más o menos lo entiendas. Él va a poner sus palabras con la persona adecuada, ¿verdad? Y te vas a sorprender cuando te empieces a oír a ti mismo, que digas, ¿y de dónde me salió todo esto? ¿Verdad? O qué casualidad, ¿eh? Le dije de esto y es lo que está pasando la persona. No es casualidad, es un plan de Dios, ¿verdad? Pero debemos de pasar por la etapa que acabamos de leer. Nos van a herir, nos van a atacar, nos van a insultar, nos van a menospreciar, se van a burlar de nosotros, pero debemos de ser persistentes, perseverantes y fieles a Dios. Como luego platicamos en forma de broma, somos los Rockies de Dios, ¿no? Por más que nos tumben, nos vamos a levantar hasta que cacheteemos al diablo. De ti depende quedarte tirado en la lona y servir para que todo el mundo te pisotee y se burle de tu manager, que es Dios, o levantarte con la corona que Dios tiene para ti. De ti depende. Y finalmente, como dice, todo el que cayere sobre la piedra lo va a destruir. Y al que le caiga la piedra encima, al creyente, que la palabra de Dios lo empiece a confrontar, va a ser doloroso cuando tú mismo descubras que eres un mentiroso, que eres un adúltero, que eres un tranza, que eres un chismoso, etc. Porque ¿sabes qué? Dios nunca va a ocultar la verdad sobre cada uno de nosotros. ¿Y a dónde queremos pasar la eternidad? En este mundo de mentira se va a acabar. Y ya sabes hacia qué lugar puede ser encaminada tu alma. O es subir al cielo por la escalera que es Jesucristo. Por eso nosotros debemos pensar que estamos en la viña del Señor. Somos los siervos del Señor y que va a haber labradores, gente que nos van a atacar cuando queramos rescatar los frutos de Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra.
Te damos gracias, Padre, porque tú pones tus ojos en nosotros y nos das esa visión de que somos útiles para tu reino. Padre, ¿cuánta gente está esperando que nos acerquemos a hablarle de ti? ¿Cuántas almas, Señor, están necesitadas que les compartamos de tu evangelio para que sean salvas? Envíanos a nosotros, Señor. Envíanos a los que somos tus verdaderos hijos y no solamente seguidores. Queremos ser, Señor, portadores de tu palabra y de tu verdad para que tengan vida y vida eterna aquellos que aún están en condenación o que se han salido de tu redil, Padre, y que andan como ovejas perdidas sin pastor, brincando de lugar en lugar, habiendo perdido, Señor, su fe y su esperanza. Señor, ayúdanos a salvar las almas de nuestra familia, las almas de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, de nuestras amistades. Ayúdanos, Señor, a recoger la pesca aún en lugares desconocidos y con gentes desconocidas, porque no sabemos si entre ellos hay profetas, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos use a cada uno para expandir tu reino y que nosotros podamos decir al final de nuestros tiempos, Señor, cumplimos tu comisión. Que no hay, Señor, almas que nos demandes por no haberles hablado. Padre, danos convicción de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a ver un aplauso.